Hay un tema interesante que tocaste cuando estabas contando esta historia de la muerte, sobre el transhumanismo. Sabemos que el transhumanismo es una especie de, digamos, eh, una especie de concepción que se resiste a que el hombre eh, deje este mundo, ¿no? Eh, Hay un anime, de hecho, que me recuerda mucho a esto, del transhumanismo, es Astro Boy, que es muy conocido, ¿no? Es un No, niñito que muere y que su papá siente tanto pesar por él, su papá era investigador, que lo mete en su laboratorio, una especie de Frankenstein, pero no está hecho de partes, así, diferentes partes, sino que lo resucita, digamos, y lo eh, vuelve a la vida, digamos, a su hijo nuevamente, pero el niño como que no recordaba nada de lo que había pasado después, antes del accidente, ¿no? ujú. Y el transhumanismo, digamos, de alguna manera busca eso también. ¿Cuál es tu opinión con respecto al transhumanismo? Y hay también algunas críticas que se le dan, ¿no? Como que, digamos, podría deshumanizar o llegar a deshumanizar al ser humano. ¿Cuál es tu experiencia o, bueno, tu punto de vista? Allá, muy buena, ¿no? A ver, voy a reducir esta última intervención a dos preguntas, ¿no? O a dos relaciones, ¿no? La muerte y el transhumanismo, y la otra sería el transhumanismo en general, ¿no? Sí, el transhumanismo y la humanidad, ¿no? A ver, con respecto a la primera, la muerte y el transhumanismo. Eh, Primero quiero partir de esta idea, ¿no? De que algunas personas sostienen que el transhumanismo busca la inmortalidad, ¿no? Pero esta idea de lleno está errada por la siguiente razón, ¿no? La inmortalidad es una imposibilidad física. ¿Por qué? Porque si nos atenemos a los términos, la inmortalidad sería eh, la carencia de muerte, ¿no? La carencia de muerte, la no mortalidad. Pero en principio todos somos mortales. ¿Por qué? Porque después de todo el universo va a terminar en algún momento, va a colapsar, ¿no? Sea bien porque siempre se expandirá, y si siempre se expande, cada cúmulo de masa va a estar separada, ¿no? Y en ese sentido el universo no va a poder albergar vida. Esa es una posibilidad que se tiene ahora, ¿no? Y la otra posibilidad sería que el universo vuelva al, el Big Crunch, le llaman, ¿no? O sea que llega un momento de expansión en el que ya no puede llegar más y va a volver a retroceder, ¿no? Y en ese sentido, la forma de vida, toda forma de vida también va a desaparecer en ese proceso. En ese, en ese sentido, la inmortalidad es imposible. ¿Por qué? Porque el universo va a llegar a algún fin, ¿no? Por decirlo de manera metafórica, ¿no? Porque eh, la materia quizás siempre va a existir, ¿no? Pero las condiciones de vida, mejor dicho, las condiciones que hacen que existan los seres vivos van a desaparecer. En ese sentido, la inmortalidad es posible, ¿no? Incluso la inmortalidad digital, ¿no? Porque la energía que se puede suministrar a una computadora también se va a acabar, ¿no? Esto se relaciona con ese tema de la entropía y el universo, ¿no? Entonces, la inmortalidad es imposible. Si la inmortalidad es imposible, lo que sí sería posible es la amortalidad. Y la mortalidad entendida como que no habría una muerte por falla técnica, ¿no? No habría una muerte por falla técnica. ¿En qué sentido una falla técnica? ¿No? Porque hay muertes que se dan por fallas técnicas, ¿no? Por decirlo de una manera muy intuitiva, ¿no? Por ejemplo, una falla técnica podría ser que el corazón deje de funcionar, eh, o que, por ejemplo, alguien tenga un accidente y pierda la mayor parte del cuerpo y por eso muera, ¿no? Ese tipo eh, de escenarios se podrían decir, ¿no? En una expresión muy sencilla como fallas técnicas, ¿no? Pero hoy en día se podría decir que hay ciertas tecnologías que nos permitirían evitar esas fallas técnicas, ¿no? Nos permitirían evitar esas fallas técnicas, ¿no? En ese sentido, un sujeto sería amortal en el sentido de que no moriría por una falla técnica, pero no sería inmortal porque de alguna manera u otra va a morir, ¿no? Porque el universo va a colapsar en algún momento. Ya. Entonces,
la inmortalidad no es una imposibilidad, pero la mortalidad, ¿no? Evitar la muerte por fallas técnicas sí es una posibilidad. Ahora, yo creo que hay diversos problemas que enfrenta la mortalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos van a poder acceder a ella. No todos van a poder acceder a ella. Esa sería una de las primeras objeciones que yo presentaría, ¿no? Hoy en día hay proyectos de criogenización, ¿no? Se sabe que son muy caros, ¿no? En ese sentido, nadie podría, este, muy pocas personas pueden acceder a esto, ¿no? A esta amortalidad. Esa sería una de las primeras objeciones que yo presentaría. Otra objeción sería que, por ejemplo, en este proceso de amortalización, las primeras personas que se sometan a ella van a poder vivir, pero sus seres queridos, no todos sus seres queridos van a poder seguir existiendo, ¿no? En ese sentido, me planteo la pregunta de cuán deseable sería perseguir esta amortalidad si lo que importa no es la vida por sí misma, ¿no? Sino que lo que importa es una buena vida. Y una buena vida implica mantener relaciones sociales muy fuertes con otras personas. Eh, Planteo estas dos objeciones, ¿no? Eh, Otra de las objeciones que se me ocurren en este momento sería, por ejemplo, eh, si es que quizás alguno de estos procedimientos para lograr la amortalidad serían dolorosas, ¿no? Por ejemplo, si uno sufriera un accidente y tuvieran que operarlo, ¿no? Cuán doloroso, y si todos sus demás seres queridos fallecen, cuán deseable sería perseguir esta mortalidad, ¿no? Estas objeciones me han hecho pensar, ¿no? Personalmente a mí, que yo no perseguiría un proyecto de mortalidad, ¿no? Personalmente yo no perseguiría un proyecto de mortalidad, pero también soy consciente de que hay algunas personas que a las que sí les interesa, ¿no? Este proyecto de mortalidad. En ese sentido, yo estaría de acuerdo con estas conclusiones, ¿no? En que hay ciertas objeciones que alguien podría responder en contra de este proyecto de mortalidad y que esto debería ser una elección, ¿no? Se debería llegar a un estado en el que sea una elección más que nada, ¿no? Y no una coerción o una obligación, ¿no? Como hoy en día a veces pasa, ¿no? Con esta idea de la santidad de la vida humana, ¿no? De que hay personas a las que no se les deja morir a pesar de que están en un sufrimiento fulminante, ¿no? Por ejemplo, el caso de Ana Estrada, la chica a la que le accedieron la petición del suicidio asistido, ¿no? Esta persona ya no deseaba la vida porque tenía mucho sufrimiento, ¿no? Pero las leyes le obligaban a no quitarse la vida. Eh, Era una coerción, básicamente, allí, ¿no? Y yo me pondría en el caso opuesto, ¿no? Una persona que, claro, en un caso muy similar, ¿no? Si es que el proyecto de amortalidad se lograra para todos, lo que sería algo muy ideal, ¿no? Pero supongamos que se lograra para todos, ¿no? Pero hay personas que por diferentes razones, ¿no? Por ejemplo, que sus seres queridos fallecieron, ya no quiere seguir viviendo. Pero como la mortalidad es para todos, no le dejarían morir, ¿no? En ese sentido, yo estaría de acuerdo con esta idea de que no debería ser algo obligatorio, ¿no? Si es que en algún momento se da, ¿no? Esas serían mis dos conclusiones o posturas al respecto, ¿no? La primera es que hay buenas razones para no perseguir este proyecto de mortalidad. No he visto que alguien haya eh, cuestionado estos dos argumentos que presenté, ¿no? Estos argumentos iniciales. Y la segunda es que no se debería llegar al caso de la santidad de la vida, ¿no? De que debe ser algo voluntario y no obligatorio. Esas serían las dos conclusiones, ¿no? Con respecto a la muerte y el transhumanismo, ¿no? Ahora, con el punto del... ¿Cómo? Continúa, continúa. Ah, ya. Con respecto a esto del transhumanismo y la humanidad, pues yo creo que el transhumanismo nos pone un reto a esta idea de la naturaleza humana, ¿no?
Hay muchas personas que hoy en día siguen manteniendo ideas antropocéntricas con respecto a ideas como la dignidad humana, por ejemplo, ¿no? Hay muchos bioconservadores, ¿no? Uno de ellos que se me viene a la mente es Francis Fukuyama, ¿no? Quien defiende la idea de que los humanos somos dignos porque compartimos ciertas características que nos hacen ser este, merecedores de la dignidad humana, merecedores de la dignidad humana. Y si el transhumanismo tiene como proyecto cambiar o usar tecnologías del mejoramiento, indudablemente esta naturaleza humana va a cambiar, ¿no? Va a cambiar. En ese sentido, nuestra visión antropocéntrica se ve retada, ¿no? En este debate, mi postura es que nosotros debemos ampliar esta noción de dignidad, ¿no? Para abarcar eh, a todos los seres sintientes, ¿no? A todos los seres sintientes. ¿Cómo así? Porque lo moralmente relevante no es la pertenencia a una especie, ¿no? El hecho de que alguien sea humano no le confiere un estatus moral rescatable, ¿no? Sino lo que, en mi opinión, y es algo que muchos bioeticistas defienden, es que lo que hace que una persona tenga un valor moral o sea digno de un respeto moral es que eh, tiene la capacidad de sentir dolor, ¿no? Y lo moralmente correcto sería que ese individuo o ese organismo sufra, ¿no? Y en ese sentido, la dignidad humana sería más amplia y abarcaría a todos los seres sintientes, ¿no? O se tendría que dejar de lado esta noción de dignidad humana y se tendría que hablar de una noción de dignidad de los seres sintientes, ¿no? Y a propósito de esto, se me viene a la mente una imagen que vi hace poco, ¿no? Que decía lo siguiente, ¿no? Un humano se quejaba y decía, ¿no? Que nosotros los humanos podemos comer animales sin importarnos sus emociones o si sientan dolor, simplemente porque nosotros somos humanos y ellos no son humanos y tenemos el derecho de comerlos, ¿no? Entonces, en la siguiente imagen apareció un extraterrestre que comía humanos y le decía prácticamente lo mismo. Nosotros vamos a comer a los humanos porque no son como nosotros, no tienen nuestra inteligencia. Y en ese sentido tenemos un derecho moral para poder hacer lo que querramos con ustedes, así como ustedes hacen lo que se les apetece con los animales no humanos, ¿no? Pero si nosotros defendemos una noción de dignidad de los seres sintientes, uno podría responder de que está mal lo que están haciendo porque esos individuos sufren, padecen de dolor. Y es algo que sería característico en estos tres individuos, ¿no? Los animales no humanos, los animales humanos y otros tipos de seres que puedan existir, ¿no? Porque después de todo, el dolor es una adaptación evolutiva, ¿no? Y el dolor nos permite alejarnos de cosas o situaciones que ponen en peligro nuestras vidas, ¿no? Y en ese sentido hay algunos eh, filósofos que defienden que esta capacidad de sentir dolor debe ser algo universal en todos los seres vivos, ¿no? Sean terrestres o si existen animales fuera de la Tierra, también tendrían que poder experienciar dolor, ¿no? Porque es una ventaja evolutiva, una adaptación evolutiva. Y esa sería mi respuesta, ¿no? Con respecto al problema del transhumanismo y la amenaza a la dignidad humana. Se debe dejar de lado esta noción de dignidad humana porque es antropocéntrica, es especista, y abogar por una noción de dignidad de los seres sintientes, ¿no? Y hay una declaración transhumanista, ¿eh? Hay una declaración transhumanista, ¿no? Que tiene como 9 artículos. Y en la séptima hablan precisamente de esto, ¿no? De que el proyecto transhumanista debe perseguir esta noción de dignidad de los seres sintientes, ¿no? Porque los humanos podrían cambiar, podrían haber robots posiblemente que sientan dolor y ellos también merecerían respeto moral por el mero hecho de sentir dolor, ¿no? Esa sería mi postura con respecto a este